Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la triste pérdida de Ana Patricia Rojo y su valiente batalla contra una terrible enfermedad, una historia de inspiración y fuerza que nos ha tocado a todos. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido emocionante como este. Vamos a empezar. Ana Patricia Rojo, con apenas 6 años, ya era un nombre que resonaba en los pasillos de los estudios de televisión. Su debut en Honrarás a los tuyos y su aparición en Los Reyes del Palenque en 1979 habían dejado una marca. El público veía en ella a una niña con un encanto natural, pero en el mundo del espectáculo, el talento infantil no era suficiente. Cada nuevo proyecto traía más ojos atentos, más expectativas y una presión que crecía con cada paso. Ser hija de Gustavo Rojo y Carmela Stein la ponía en el centro de las miradas, pero también en un camino lleno de desafíos. En 1980, Ana Patricia recibió una nueva oportunidad, un papel en la telenovela Al Rojo Vivo. Aunque era un personaje secundario, su presencia en pantalla destacaba. Los directores notaban su facilidad para memorizar diálogos y su capacidad de transmitir emociones. Sin embargo, detrás de escena, la vida no era tan sencilla. Las jornadas de grabación eran largas, a veces hasta altas horas de la noche. Para una niña, esto significaba menos tiempo para jugar o estudiar. Carmela, siempre atenta, acompañaba a su hija en los sets, asegurándose de que no se sintiera sola, pero Ana Patricia comenzaba a entender que ser actriz era más que sonreír frente a una cámara. El ambiente en los estudios era vibrante, pero también competitivo. Los actores adultos, con años de experiencia, a veces veían a los niños como una distracción. Ana Patricia, sin embargo, tenía algo especial, una mezcla de disciplina y carisma que la hacía destacar. Gustavo, su padre, le daba consejos prácticos: mira a los ojos de tu compañero, siente el personaje, no actúes, vive. Estas palabras se quedaban con ella, pero también le recordaban el peso del legado familiar. No quería decepcionar a su padre, ni a su madre, ni al público que ya empezaba a reconocerla. En casa, la vida seguía girando en torno al arte. Las cenas eran momentos para compartir historias del set, pero también para planificar el futuro. Carmela, que había dejado su carrera para apoyar a la familia, se aseguraba de que Ana Patricia no perdiera de vista sus estudios. Sin embargo, la niña sentía que su infancia se escapaba entre guiones y ensayos. A veces, miraba por la ventana de su habitación, imaginando cómo sería correr libremente sin un horario que seguir. Un día, mientras se preparaba para grabar una escena, un productor se acercó a Carmela. Habló de un nuevo proyecto, algo más grande, que podía llevar a Ana Patricia a otro nivel. La noticia emocionó a la familia, pero también trajo preguntas. ¿Estaba lista para asumir más responsabilidades? ¿Podría manejar la presión de un papel más importante? Ana Patricia, sentada en un rincón, escuchaba en silencio. Sabía que cada decisión era un paso más en un camino que no tenía vuelta atrás. Esa noche, mientras hojeaba un cuaderno con sus líneas, sintió una mezcla de emoción y nervios. El mundo la estaba mirando, y ella quería brillar. Pero, en el fondo, una pequeña duda crecía: ¿qué significaba ser Ana Patricia Rojo más allá de las cámaras? Ana Patricia Rojo, con apenas 9 años, ya era una estrella en ascenso. En 1983, su papel como Liliana en la telenovela El Maleficio marcó un antes y un después. La historia, cargada de misterio y suspense, cautivó a México, y Ana Patricia brilló interpretando a una niña atrapada en un mundo oscuro. Su actuación fue tan convincente que los críticos no tardaron en notarla. Ese año, ganó su primer premio Trinovelas como Mejor Actriz Infantil, un reconocimiento que llenó de orgullo a su familia. Gustavo Rojo, su padre, la abrazó con una sonrisa, mientras Carmela, su madre, guardaba el trofeo con cuidado. Pero para Ana Patricia, el premio era solo el comienzo. Un año después, en 1984, llegó otro desafío: la película Veneno para las hadas. En este filme de terror psicológico, Ana Patricia mostró una madurez sorprendente. Su personaje, complejo y lleno de matices, dejó al público y a la crítica impresionados. La película fue un éxito,
y su actuación le valió una nominación al Premio Ariel, además de reconocimientos como las Diosas de Plata y el Bochica de Oro en Colombia. Con solo 10 años, Ana Patricia ya era vista como una promesa del cine mexicano. Los titulares la elogiaban, y su nombre empezaba a sonar más allá de las fronteras. Sin embargo, no todo era un cuento de hadas. Ser una actriz infantil exitosa tenía su precio. Las grabaciones seguían siendo agotadoras, y la presión por mantener el nivel crecía. En casa, Gustavo y Carmela intentaban protegerla, pero el mundo del espectáculo no era amable. Ana Patricia notaba que los directores empezaban a encasillarla. Siempre la llamaban para papeles de niña dulce o víctima indefensa. Ella quería explorar otros personajes, mostrar más de su talento, pero las oportunidades parecían limitadas. La transición de la infancia a la adolescencia traía nuevas inseguridades. Su cuerpo cambiaba, su voz también, y con eso venía el miedo de no encajar en la imagen que el público tenía de ella. En los sets, escuchaba comentarios que, aunque no eran malintencionados, dolían. Es tan talentosa, pero ya no es tan pequeña, decían algunos. Ana Patricia se miraba al espejo, preguntándose si seguiría siendo aceptada. Quería romper los estereotipos, pero el camino no era claro. A veces, después de un día largo, se sentaba en su habitación, hojeando guiones, sintiendo el peso de ser un arrojo. Su padre le decía que la paciencia era clave, pero para una niña entrando en la adolescencia, esperar no era fácil. Una tarde, mientras caminaba por un estudio, un director le ofreció un nuevo papel. Era otra telenovela, pero el personaje sonaba parecido a los anteriores. Ana Patricia sonrió y asintió, pero en su interior crecía una pregunta: ¿cuándo podría ser más que la niña prodigio? La respuesta no llegaba, y el próximo proyecto ya estaba a la vuelta de la esquina. Con un guión en la mano y el apoyo de su familia, se preparó para seguir adelante, aunque las primeras decepciones empezaban a dejar su marca. Ana Patricia Rojo, ya en sus 20 años, había dejado atrás la imagen de niña prodigio. En la década de 1990, su carrera tomó un nuevo rumbo al encarnar villanas en telenovelas que marcaron época. En 1993, su papel como Griselda en Los parientes pobres sorprendió a todos. Con una mezcla de ambición y crueldad, su personaje se robó la atención del público. La telenovela, un éxito de audiencia, mostró que Ana Patricia podía brillar en roles complejos. 2 años después, en 1995, consolidó su fama como antagonista. Primero, en María José, dio vida a una villana manipuladora que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. Luego, en María la del barrio, su interpretación de Penélope, una mujer envidiosa y calculadora, se convirtió en icónica. Estas producciones no solo fueron éxitos en México, sino que cruzaron fronteras, llevando su nombre a nuevos públicos. Ser la villana perfecta le trajo aplausos, pero también un costo. El público comenzó a asociarla con personajes crueles y despiadados. En las calles, algunos la miraban con recelo, como si ella fuera sus personajes. Ana Patricia, sin embargo, disfrutaba el desafío de interpretar antagonistas. Le permitía explorar emociones intensas y mostrar su versatilidad. Pero en la industria, el éxito como villana tenía un lado oscuro. Los directores rara vez la consideraban para papeles protagónicos. Querían a la Ana Patricia mala, no a la heroína. Este estigma limitaba sus oportunidades, y ella lo sentía. Quería demostrar que podía ser más, pero las puertas parecían cerrarse. En 2004, llegó una oportunidad única, el papel protagónico en Mujer de Madera. La telenovela prometía ser un gran éxito, pero venía con un peso enorme. Ana Patricia reemplazó a Edith González, una actriz muy querida, lo que generó críticas antes incluso de que comenzaran las grabaciones. Los medios especulaban, los fans dudaban, y la presión sobre ella era inmensa. Cada día en el set, sentía los ojos de todos evaluándola. ¿Podría estar a la altura? Su personaje, Marisa, era una mujer fuerte pero vulnerable, un rol diferente a las villanas que la habían hecho famosa. Ana Patricia se esforzó por darle vida, pero los comentarios negativos no cesaban. Algunos decían que no tenía el carisma de Edith, otros, que era mejor como antagonista. A pesar de las críticas, Ana Patricia se mantuvo firme.
Las largas jornadas de grabación y las expectativas del público no la doblegaron. En casa, hablaba con su madre, Carmela, quien le recordaba que el talento siempre encuentra su camino. Pero en su interior, las dudas crecían. ¿Era este el momento de romper el molde o solo otra prueba en su carrera? Una noche, revisando el guión, recibió una llamada. Era un productor con una nueva propuesta, algo diferente. Mientras escuchaba, su mente divagaba. El camino de las villanas la había llevado lejos, pero también la había encadenado. ¿Qué vendría ahora? Con el teléfono en la mano, supo que el próximo paso sería decisivo. Ana Patricia Rojo, ya consolidada como una estrella de la televisión, enfrentaba en su vida personal retos que el público no veía tras las cámaras. En diciembre de 2005, dio un paso importante al casarse con Andrés Puentes, un hombre alejado del medio artístico. La boda fue discreta, pero la ilusión de Ana Patricia era evidente. Sin embargo, la felicidad duró poco. En 2007, tras menos de 2 años, la pareja se separó. Los motivos nunca fueron públicos, pero el divorcio dejó en Ana Patricia un vacío emocional. Ser una figura conocida no la protegía del dolor de un corazón roto, y ella tuvo que aprender a lidiar con la tristeza mientras seguía brillando en los sets. En 2009, Ana Patricia volvió a apostar por el amor. Se casó con Jorge Grijalva, y esta vez parecía que la estabilidad estaba a su alcance. En 2011, nació su primera hija, Ana Sofía, trayendo una alegría inmensa a su vida. Un año después, en 2012, llegó Ana María, su segunda hija. Ser madre era un sueño cumplido, pero también un desafío enorme. Las grabaciones de telenovelas exigían largas horas, y Ana Patricia se esforzaba por equilibrar su carrera con la crianza. Jorge, al principio, era un apoyo, pero las tensiones crecieron. En 2014, el matrimonio llegó a su fin. Esta segunda separación fue aún más dolorosa, especialmente por sus hijas. Ana Patricia enfrentó noches de insomnio, preguntándose cómo proteger a sus pequeñas mientras sanaba sus propias heridas. El peso de ser madre soltera y una actriz reconocida era abrumador. Los medios, siempre atentos, especulaban sobre su vida. Ana Patricia intentaba mantener a sus hijas lejos de los reflectores, pero no era fácil. En 2016, un nuevo romance trajo algo de esperanza. Su relación con el actor Eduardo Carvajal parecía prometedora. Juntos, compartían la pasión por la actuación, pero las diferencias pronto surgieron. La relación, aunque intensa, no logró la estabilidad que Ana Patricia anhelaba. Una vez más, se encontró sola, enfrentando el desafío de reconstruirse. A pesar de las decepciones, sus hijas eran su mayor fortaleza. Ana Sofía y Ana María, con sus risas y travesuras, le daban motivos para seguir adelante. En casa, Ana Patricia dejaba de ser la villana de las telenovelas para ser simplemente mamá. Les leía cuentos, las ayudaba con las tareas y, a veces, se sentaba con ellas a ver sus propias telenovelas, riendo cuando las niñas preguntaban por qué era tan mala en la pantalla. Pero en los momentos de silencio, el peso de los fracasos amorosos regresaba. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus hijas, sonó el teléfono. Era una oferta para un nuevo proyecto, algo que podía cambiar el rumbo de su carrera. Ana Patricia escuchó con atención, pero su mirada estaba en Ana Sofía y Ana María, jugando en la sala. Sabía que cualquier decisión afectaría no solo su vida, sino también la de ellas. Con el corazón dividido entre el pasado y el futuro, se preguntó, ¿cómo encontrar el equilibrio entre sus sueños y su familia? Ana Patricia Rojo, a sus 50 años, enfrentaba un nuevo capítulo en su vida, uno donde la salud y las emociones se entrelazaban con su carrera. En los últimos meses, rumores sobre su estado físico circularon en redes sociales. Videos y publicaciones mencionaban una visita al hospital por complicaciones de salud, aunque los detalles eran escasos. Ana Patricia, siempre reservada sobre su vida privada, no confirmó ni desmintió públicamente estas especulaciones, pero las imágenes de ella entrando a una clínica encendieron la preocupación de sus seguidores. Para una mujer que había vivido bajo los reflectores desde niña, este escrutinio era un desafío más en una carrera llena de altibajos. En entrevistas recientes y en TikToks, Ana Patricia comenzó a abrirse sobre su salud mental. Habló de la ansiedad que, en momentos, la abrumaba.
La presión de mantener una imagen perfecta, de ser la villana inolvidable o la madre ejemplar, había dejado huellas. En un video, con una sonrisa cansada, compartió cómo a veces sentía que el mundo esperaba demasiado de ella. La vulnerabilidad emocional que mostró resonó con muchos. Sus palabras eran sinceras. No siempre era fácil ser fuerte, especialmente cuando los años pasaban y la industria del espectáculo seguía exigiendo juventud y perfección. Estas confesiones, aunque breves, mostraban a una Ana Patricia más humana, lejos de los personajes que la hicieron famosa. La presión mediática era implacable. A los 50, Ana Patricia sentía el peso de sostener una carrera en un medio que valoraba lo nuevo y lo joven. Cada telenovela, cada entrevista, era una prueba de que aún tenía relevancia. Pero las críticas no cesaban. Algunos cuestionaban si aún podía interpretar papeles protagónicos, otros, si su salud le permitiría seguir. Estas voces, sumadas a las demandas de ser madre de Ana Sofía y Ana María, la llevaban a momentos de reflexión profunda. En casa, lejos de las cámaras, se preguntaba cómo equilibrar todo sin perderse a sí misma. La ansiedad, que antes era un susurro, ahora se hacía más presente, especialmente en las noches de insomnio. Sin embargo, Ana Patricia no se rendía. En sus TikToks, compartía mensajes de resiliencia, animando a sus seguidores a cuidar su salud mental. Hablaba de pequeños pasos, respirar hondo, buscar ayuda, no temer ser vulnerable. Estos videos, aunque simples, conectaban con miles de personas. Pero no todo era fácil. La exposición constante en redes sociales también traía juicios. Algunos comentarios la elogiaban por su valentía, otros, la criticaban por mostrar debilidad. Este contraste la hacía dudar, ¿valía la pena abrir su corazón al mundo? Una mañana, mientras revisaba su agenda, recibió un mensaje de un productor. Era una invitación para un proyecto diferente, algo que podía mostrar otra faceta de su talento. Ana Patricia leyó el mensaje con una mezcla de emoción y temor. Su salud, su mente y su corazón estaban en un momento frágil. ¿Era este el momento de arriesgarse o de tomarse un descanso? Con sus hijas jugando a lo lejos, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían, reflejando sus miedos y esperanzas. El camino adelante era incierto, pero algo en su interior le decía que aún había historias por contar. Ana Patricia Rojo, a los 46 años, enfrentaba un mundo cambiado por la pandemia de 2020. La industria del espectáculo, ya exigente, se paralizó, y las oportunidades para actrices de su generación escaseaban. Durante este tiempo, Ana Patricia tomó una decisión inesperada, lanzó un negocio de licuados saludables. Desde su casa, preparaba y vendía bebidas nutritivas, promocionándolas en redes sociales. Para ella, era una forma de mantenerse activa y generar ingresos en un momento de incertidumbre. Sin embargo, la reacción del público no fue la esperada. Algunos medios y usuarios en línea la criticaron, diciendo que una estrella como ella había caído a sobrevivir vendiendo licuados. Los comentarios dolían, pero Ana Patricia los enfrentó con dignidad. En un TikTok, explicó que no había nada de malo en emprender, que era una manera de salir adelante. La pandemia trajo consigo una posible inestabilidad financiera. Aunque Ana Patricia había construido una carrera sólida, los proyectos importantes eran cada vez menos frecuentes. La preferencia de los productores por actrices más jóvenes era evidente, y ella lo sentía en cada audición perdida. Las telenovelas, que antes la buscaban para roles estelares, ahora ofrecían personajes secundarios o no la llamaban. Esta realidad la llevó a explorar caminos menos glamurosos. El negocio de licuados, aunque modesto, era su forma de resistir. Sin embargo, las críticas la hacían cuestionarse. ¿Era justo que, tras décadas de trabajo, su valor se midiera por los roles que ya no le ofrecían? El aislamiento de la pandemia también pesó en su vida personal. Con sus hijas, Ana Sofía y Ana María, en casa, Ana Patricia se dedicaba a ser madre, pero las noches eran silenciosas. Lejos de los sets, se sentía desconectada de la industria que había sido su hogar desde los 5 años. En entrevistas, mencionó cómo la falta de trabajo la llevó a reflexionar sobre su identidad. ¿Quién era sin las cámaras? Esta pregunta la acompañaba mientras mezclaba frutas para sus licuados o ayudaba a sus hijas con las tareas escolares.
El debate público sobre su ausencia en proyectos grandes crecía. En redes, algunos fans pedían su regreso a las telenovelas, mientras otros señalaban que la industria favorecía rostros nuevos. Ana Patricia, sin embargo, no se quedó quieta. Comenzó a explorar otras formas de conectar con su público. Sus videos en TikTok, donde compartía recetas, anécdotas y mensajes de motivación, ganaron popularidad. Poco a poco, estaba reinventándose, no solo como actriz, sino como una figura cercana y auténtica. Una tarde, mientras revisaba correos, encontró un mensaje intrigante. Era una propuesta para un proyecto digital, algo nuevo en el mundo del streaming. No era una telenovela tradicional, pero ofrecía la chance de mostrar una faceta diferente. Ana Patricia sintió un destello de esperanza. Con sus hijas jugando en el patio y el recuerdo de las críticas aún fresco, tomó una decisión. Guardó el recetario de licuados y abrió su cuaderno de notas. Era hora de reinventarse, de demostrar que su talento no tenía fecha de caducidad. Pero, mientras escribía ideas, una duda persistía: ¿aceptaría el público esta nueva versión de Ana Patricia Rojo? Ana Patricia Rojo, a sus 50 años, podía mirar atrás con orgullo. Su vitrina estaba llena de premios que contaban la historia de una carrera excepcional. Desde sus novelas como Mejor Actriz Infantil en 1984 por El Maleficio, hasta nominaciones al Ariel y galardones como Las Diosas de Plata por Veneno para las Hadas. Su talento había sido reconocido. También recibió premios 6, Fama, Luminaria de Oro, Anda y Gusart, entre otros, que celebraban su versatilidad en telenovelas, cine y teatro. Cada trofeo era un recordatorio de su dedicación, de las noches memorizando guiones y de los días enfrentando cámaras desde los 5 años. Sin embargo, esos logros parecían desvanecerse ante una realidad frustrante: la indiferencia de los medios. La prensa, siempre en busca de rostros nuevos, rara vez destacaba a Ana Patricia. Las portadas y titulares se enfocaban en actrices más jóvenes, cuyas carreras apenas comenzaban. Aunque sus actuaciones como villana en telenovelas como María la del Barrio seguían siendo recordadas por el público, los medios parecían haberla relegado. Esta falta de atención generaba una frustración silenciosa. Ana Patricia sabía que aún tenía mucho que ofrecer, pero las oportunidades no llegaban con la misma frecuencia. En entrevistas, a veces dejaba entrever su decepción, aunque siempre con una sonrisa diplomática. Quería ser vista no solo por su pasado, sino por lo que aún podía crear. El rechazo institucional también era evidente. En varias ocasiones, Ana Patricia se postuló para papeles importantes, pero fue pasada por alto. Productores y directores optaban por actrices que encajaban en un molde más juvenil o en una imagen que vendiera mejor. En algunos casos, incluso fue seleccionada para proyectos, solo para ser reemplazada en el último minuto. Estas sustituciones, aunque justificadas con excusas vagas, le dolían profundamente. No era solo por el trabajo perdido, sino por lo que representaba, una industria que parecía valorar la edad sobre el talento. Cada rechazo era un golpe a su confianza, pero también un desafío para seguir adelante. En casa, con sus hijas Ana Sofía y Ana María, encontraba refugio. Las niñas, ajenas a las luchas de su madre, le pedían que contara historias de sus días en los sets. Ana Patricia reía, recordando momentos felices, pero en su interior sentía el peso de la indiferencia. Sus videos en TikTok, donde compartía anécdotas y consejos, eran un intento de mantenerse relevante. Algunos fans respondían con cariño, pero los medios seguían ignorándola. Aún así, no se rendía. Seguía enviando audiciones, asistiendo a reuniones, buscando un lugar en un medio que cambiaba rápido. Una mañana, mientras tomaba café, recibió un correo inesperado. Era una invitación para un evento que celebraría a figuras icónicas de la televisión mexicana. Su nombre estaba en la lista. Por un momento, sintió una chispa de esperanza. ¿Podría ser una señal de reconocimiento? Pero al leer los detalles, notó que el evento también destacaba a estrellas emergentes. Con el correo abierto, miró por la ventana. La lucha por ser vista continuaba, y una nueva pregunta surgía: ¿cómo hacer que su legado brillara en un mundo que miraba hacia otro lado? Ana Patricia Rojo enfrentaba, en 2017, uno de los momentos más dolorosos de su vida.
Su padre, Gustavo Rojo, el actor uruguayo que había sido su guía y ejemplo, falleció. A los 93 años, Gustavo dejó un legado imborrable en el cine y la televisión, pero para Ana Patricia, él era mucho más, su mentor, su apoyo, su héroe. La pérdida la golpeó profundamente. Los recuerdos de sus consejos en los sets, sus risas en casa y sus abrazos protectores la acompañaban, pero también el vacío de su ausencia. El luto era un peso silencioso que llevaba mientras intentaba mantener su vida en marcha. En público, seguía siendo la profesional de siempre, pero en privado, las lágrimas y la tristeza la envolvían. El dolor de perder a su padre marcó un antes y un después. Ana Patricia, que siempre había sido fuerte, sintió como el duelo afectaba su energía. Las grabaciones de telenovelas, que antes eran su refugio, ahora parecían agotadoras. Cada día, al mirarse al espejo, veía en sus propios ojos el reflejo de Gustavo, y eso la hacía dudar. ¿Podría seguir adelante sin él? Sus hijas, Ana Sofía y Ana María, se convirtieron en su ancla. Sus risas y preguntas inocentes le daban fuerza, pero el desgaste emocional era innegable. En casa, a veces se sentaba en silencio, hojeando fotos antiguas, buscando consuelo en los recuerdos. En 2019, Ana Patricia encontró una forma de canalizar su dolor. Participó en la película El triunfo de vivir, un proyecto que apoyaba a niños con cáncer. El filme no solo era un reto actoral, sino también un compromiso personal. Trabajar en una historia tan cercana al sufrimiento humano la conectó con su propia vulnerabilidad. En el set, conoció familias que enfrentaban la enfermedad con valentía, y sus historias la tocaron profundamente. Cada escena era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la esperanza. Este proyecto, aunque agotador emocionalmente, le dio un propósito. Sentía que, de alguna manera, honraba a su padre al usar su talento para una causa mayor. Sin embargo, el esfuerzo tuvo un costo. El peso del luto y la intensidad del triunfo de vivir dejaron huellas en su salud emocional. Ana Patricia comenzó a notar que le costaba concentrarse en los guiones y que la ansiedad, que antes controlaba, regresaba con más fuerza. En entrevistas, hablaba poco de esta etapa, pero sus palabras dejaban entrever una lucha interna. Quería seguir, pero las heridas de la pérdida y el cansancio emocional la hacían cuestionarse cuánto más podría soportar. Una tarde, mientras revisaba un guión, recibió una llamada. Era una amiga cercana, proponiéndole un nuevo proyecto teatral. La idea era arriesgada, una obra íntima, centrada en historias de pérdida y resiliencia. Ana Patricia escuchó, con el corazón dividido. Sus hijas jugaban en la sala, y una foto de Gustavo descansaba en la mesa. ¿Era este el momento de transformar su dolor en arte? Mientras colgaba el teléfono, supo que la respuesta no sería fácil, pero algo en su interior le pedía intentarlo. Ana Patricia Rojo, en 2019, marcó un regreso significativo al cine con El triunfo de vivir. Este proyecto, que apoyaba a niños con cáncer, no solo fue un desafío actoral, sino una experiencia que tocó su corazón. Aunque emocionalmente agotador, le permitió reconectar con su pasión por contar historias significativas. En los años siguientes, continuó activa en los escenarios teatrales, donde su presencia seguía cautivando, y en 2023 sorprendió al público al participar en MasterChef Celebrity. En el programa, mostró una faceta más cercana, cocinando con entusiasmo y compartiendo risas, lejos de las villanas que la hicieron famosa. Este retorno a la televisión, en un formato diferente, fue un soplo de aire fresco, pero también un recordatorio de lo exigente que seguía siendo la industria. Fuera de los reflectores, Ana Patricia buscaba diversificarse. Durante la pandemia, su negocio de licuados saludables, iniciado en 2020, fue un intento de explorar nuevos caminos. Aunque lo manejó con orgullo, las críticas públicas, que la acusaban de caer bajo al vender licuados, dejaron cicatrices. La presión por mantenerse relevante mientras emprendía en un área ajena a la actuación pesaba en su salud emocional. En casa, con sus hijas Ana Sofía y Ana María, encontraba alegría, pero las noches traían dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto al diversificarse o debía enfocarse solo en actuar? La fragilidad emocional, agravada por el luto de su padre en 2017 y los rechazos de la industria, seguía presente. En 2024 y 2025,
Ana Patricia se mostró más abierta en redes sociales. En videos de TikTok e Instagram, habló con franqueza sobre las dificultades de encontrar trabajo en una industria obsesionada con la juventud. Compartió cómo las audiciones eran menos frecuentes y cómo los productores a veces la descartaban por su edad. Sin embargo, en lugar de rendirse, buscó nuevas plataformas. Comenzó a explorar proyectos digitales, como series en streaming, y a interactuar más con sus seguidores. En un video, con una sonrisa vulnerable, dijo: "A veces siento que no encajo, pero sigo buscando mi lugar". Estas palabras resonaron con miles, mostrando a una Ana Patricia decidida a redescubrirse. La búsqueda de nuevos caminos no estaba exenta de desafíos. Cada publicación en redes la exponía a comentarios, algunos de apoyo y otros crueles. La presión por mantenerse auténtica mientras lidiaba con la ansiedad era constante. En casa, intentaba proteger a sus hijas de estas luchas, pero ellas notaban su cansancio. Una noche, mientras Ana María le pedía que le contara una historia, Ana Patricia sintió el peso de sus responsabilidades como madre y artista. Un día, mientras revisaba correos, encontró una propuesta intrigante, un papel en una serie digital que abordaba temas de resiliencia. Era una oportunidad para mostrar una faceta más madura y personal. Con el guión en la mano, miró a sus hijas jugando en el patio. La idea de volver a actuar la emocionaba, pero también la asustaba. ¿Podría manejar la presión emocional de un nuevo comienzo? Mientras tomaba notas, una certeza creció en su interior: su historia, llena de retornos y redescubrimientos, aún tenía capítulos por escribir. Ana Patricia Rojo, a sus 50 años, seguía sorprendiendo al mundo. En febrero de 2024, se casó en secreto con Mauricio, un hombre fuera del medio artístico. La boda, íntima y lejos de los reflectores, fue un refugio frente al escrutinio público que la había acompañado desde niña. La decisión de mantener este momento privado hablaba del peso que sentía bajo la mirada constante de los medios. Aunque compartía partes de su vida en redes, Ana Patricia guardaba su felicidad más personal para sí misma, protegiéndola como un tesoro. Este nuevo capítulo, sin embargo, no eliminaba las cicatrices de sus luchas pasadas, sino que las transformaba en una fuerza tranquila. Como madre, Ana Patricia tomó una postura clara: no quería que sus hijas, Ana Sofía y Ana María, siguieran sus pasos en el mundo del espectáculo. Recordaba las presiones de su infancia, los días interminables en los sets y las expectativas de ser perfecta. En entrevistas, explicó que deseaba para ellas una vida libre de esas demandas, donde pudieran ser niñas sin el peso de la fama. En casa, las animaba a explorar sus propios sueños, desde pintar hasta estudiar, asegurándose de que su infancia fuera diferente a la suya. Esta decisión, aunque firme, a veces la hacía reflexionar: ¿había valido la pena su propio sacrificio? En redes sociales, especialmente en 2024 y 2025, Ana Patricia se abrió aún más sobre su salud mental. En videos de TikTok, habló de sus episodios de ansiedad y de las hospitalizaciones que marcaron los últimos años. Con voz serena, compartía lecciones aprendidas: pedir ayuda no es debilidad, y cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. Estos mensajes, llenos de vulnerabilidad, conectaban con miles de seguidores. Mostraban a una mujer que, a pesar del dolor, buscaba sanar y ayudar a otros. La resiliencia que transmitía no era solo una fachada, era el resultado de años enfrentando pérdidas, rechazos y críticas. A pesar de los desafíos, Ana Patricia no se detenía. Seguía activa en la televisión, el teatro y el cine, demostrando que su talento no tenía edad. Su participación en MasterChef Celebrity en 2023 y proyectos como El Triunfo de Vivir en 2019 eran prueba de su versatilidad. Además, su compromiso con causas sociales, como el apoyo a niños con cáncer, seguía siendo una parte esencial de su vida. En eventos benéficos, su sonrisa cálida y su energía inspiraban a quienes la conocían. Pero detrás de esa fuerza, aún había momentos de fragilidad, especialmente cuando las cámaras se apagaban. Una tarde, mientras preparaba una cena con sus hijas, recibió un mensaje. Era una invitación para un nuevo proyecto teatral, una obra que exploraba la fortaleza humana. Ana Patricia leyó los detalles con interés, pero su mirada se posó en Ana Sofía y Ana María, riendo en la sala. La vida le había enseñado que el éxito no era solo profesional,
sino personal. Con el teléfono en la mano, sintió una mezcla de gratitud y esperanza. El camino no había sido fácil, pero cada paso la había llevado a este momento. ¿Qué vendría ahora? Solo el tiempo lo diría, pero ella estaba lista para enfrentarlo. Hola. ¿Qué te pareció la historia de Ana Patricia Rojo? Confieso que me emocioné mucho investigando sobre su vida. Es impresionante cómo una persona puede enfrentar tanto sufrimiento y aún así dejar un legado tan hermoso de valentía y determinación. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te marcó de su historia? ¿Conoces a alguien que también haya enfrentado una batalla similar? Cuéntanos aquí en los comentarios, leo todos y siempre respondo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja ese like en el video para que más personas puedan conocer a Ana Patricia e inspirarse también. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora, todas las semanas traigo historias reales que nos hacen reflexionar sobre la vida e inspiran a ser mejores personas. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.